Buenos días niños, el día de hoy estaremos hablando en sociales sobre la expansión colonial europea del siglo XIX y siglo XX que nos lleva hasta el siglo XXI posteriormente. Hay que recordar que durante lo que hemos estudiado de la historia nos hemos dado cuenta que el territorio europeo y el territorio en general se ha ido modificando de a poco por cuestiones de guerras, por cuestiones políticas, que un pueblo o un imperio conquista a otro. Entonces eso es lo que va provocando los cambios en las fronteras de los países que se van conformando a partir de esta época. Acabamos de salir de la época independentista en América, entonces ya están los países de Estados Unidos, los países de Latinoamérica, en Europa acaba de terminar la Revolución Francesa, luego que Napoleón se tomaba el poder, y comenzaba el imperio francés por medio, conquistando la mayor parte de Europa. Entonces ahorita ya estamos en ese lapso. En este caso, las potencias están comenzando justamente a hacer eso, a expandir sus naciones. Está empezando a salir el concepto también de nación, que, que se ha consolidado varios pueblos que tengan semejanza geográfica y étnica. Entonces, esos se juntan y de alguna forma logran tener poder militar, económico y político en la región. Entonces se van expandiendo para obtener mayores recursos de las tierras que no han sido explotadas todavía, para extraer minerales preciosos, para poder sembrar y cosechar hierbas o alimentos, e incluso hasta personas que las puedan llevar a otros lugares del planeta para trabajar como esclavos. Viendo eso, entonces comenzamos a ver un término que se llama imperialismo, que es la actitud y doctrina de quienes propongan o, o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. Entonces, a partir de esta época nos vamos a dar cuenta que se habla mucho del imperio. Ya lo habíamos hablado anteriormente con el imperio romano, luego está el Imperio Otomano, ahorita ya pasamos el Imperio Español y el Imperio Francés. En este momento es el Imperio Británico, es el que tiene el que tiene el poder en Europa en este momento. Entonces vamos a ver ahorita un mapa de la época de Napoleón, cómo estaba conformado, para que entendamos más o menos qué es lo que ha sucedido en Europa en esa época. Obviamente en América estaban las colonias españolas, estaba las colonias francesas, las colonias inglesas y las colonias portuguesas. Entonces, podemos observar justamente que España tiene su territorio, igual que Portugal, todavía son reinos, aunque se van conformando ya como imperios. Tenemos Francia, que también es una nación, Italia, que se está comenzando a consolidar. Tenemos también este sector central de Europa, donde está algunos de los países que posteriormente van a ser Alemania y Austria. Tenemos también esta parte, estos verdes que están aquí, por ejemplo, este verde es lo que es Prusia, que posteriormente se va a unir también a Alemania y también va a ser parte de Polonia, Checoslovaquia. Y aquí también tenemos el imperio austriaco, que se va a unir después con Hungría para hacer el imperio austrohúngaro, el imperio turco, que sería el imperio otomano, y el imperio ruso. Entonces ya empezamos a ver que a partir de 1800 ya se habla de imperios por todos lados. Entonces aquí podemos ver que en Europa todo lo que no es verde le pertenecen de algún modo a Francia, porque ya Napoleón ya hizo la conquista de Europa, ya tiene a sus aliados, tiene colonias que son parte del imperio francés, y solamente Prusia y el imperio austriaco son los aliados que están enfrentándose a Napoleón. Y también tenemos a Gran Bretaña por acá, Portugal, imperio, que no tomaban parte en estas campañas. Posteriormente podemos ver cómo queda definido el mapa luego de que Napoleón Bonaparte perdiera y los aliados se reparten algunas tierras, siendo Francia la más lastimada porque
tiene muchas restricciones por fronteras, se le quita algunos territorios para crear países como Holanda y, y Bélgica, que va a delimitar para evitar que se vuelvan a expandir nuevamente o que intenten nuevamente conquistar algunos territorios. España se queda igual que Portugal, Gran Bretaña no se toca, y lo que sí se va modificando es la parte intermedia, donde va a ser Alemania posteriormente, porque se unen los países del centro de Europa, donde está Prusia, desaparece y ya se va empezando a hacer una sociedad, una agrupación que posteriormente va a crear algunos problemas en el sector, en la región. Tenemos el Imperio Ruso, el Imperio Otomano que no se modifica en mayor medida, y el Imperio Austriaco que se une a Hungría. También podemos ver que a principios del siglo XX, en 1900, también podemos ver cómo es que está el mapa. Como les estaba mencionando, que ya los países, algunos países, no todos, han empezado a expandirse y buscando nuevos territorios para conquistar y tenerlos bajo su imperio para poder extraer minerales preciosos o algunas otras materias primas. Por ejemplo, Estados Unidos se queda solamente con Alaska. Gran Bretaña todavía posee algunos que son los amarillos, bastantes lugares. El Imperio Ruso, que también es grande. El Imperio Francés todavía tiene algunas colonias en distintos continentes. Igual tenemos aquí de Japón y tenemos de algunos otros países como Holanda. Entonces, de esta forma podemos observar que los países que se basan en el modelo imperialista empiezan a conquistar muchos lugares en todo el mundo, y así lo podemos observar. También vemos entonces cómo queda definida posteriormente el mapa de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se inicia en 1914 y, y se da por algunos problemas que ya se venían dando desde 1800, con estos problemas de las fronteras, donde no se sabe dónde empieza y termina un país. Entonces hay mucho conflicto en la sociedad, que posteriormente explota o se enciende de forma muy brusca para comenzar la Primera Guerra Mundial, donde van a haber dos bandos principalmente: el bando de las potencias centrales, que son principalmente Alemania y Austria-Hungría. Tenemos también los aliados, que serían Francia, Rusia y Gran Bretaña, que posteriormente se van a ir uniendo otros países. Entonces, de esta forma queda configurado el mapa europeo de 1900 hasta 1914.